Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Domingo de Cafecito con tu coach. Una vez más tenemos por acá como invitado a nuestro compañero y coach Alejandro Sánchez. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola Vivi, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente la invitación a este programa. De verdad que me hace muy feliz y sobre todo el tema que vamos a tratar que sé que va a ser de gran aporte, ¿cierto? Sí, señor. Eh, y bueno, conectado acá, ¿no? De Colombia, Bogotá. ¿Tú desde dónde nos acompañas? Estoy en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Estoy por estos lados, conectados de dos países diferentes, sí, señor. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Alejandro, te invité a este programa porque había quedado un tema por allí muy importante que en una ocasión lo habíamos nombrado, que se trata del poder de las palabras. Eso tan maravilloso que esa herramienta con la que contamos los seres humanos, pero que en ocasiones no nos damos cuenta de lo poderosa que es esa herramienta, del poder que tiene la palabra tanto pensada como pronunciada. ¿Qué me dices al respecto, Alejandro? No, absolutamente. Mira, hay un libro precisamente que me gusta mucho, que es de Mariano Sigman y se llama precisamente El poder de las palabras. Y él empieza haciendo una relación de, bueno, haz de cuenta nosotros cómo nos construimos como seres humanos, cómo está nuestra estructura interna generada, y hace la relación como esas primeras palabras que nosotros empezamos a escuchar, ¿verdad? Y esas primeras palabras que nosotros empezamos a escuchar precisamente vienen de nuestro entorno, ¿no? Hace un rato Sí, señor. hablábamos contigo y me decías, claro, nuestros cuidadores, con quienes estamos, esas primeras palabras que van construyendo nosotros, esa estructura que nosotros vamos a empezar a trabajar durante gran parte, o sea, el resto de nuestra vida, La eh, vida, sí, señor. y es algo súper poderoso, como bien lo mencionas, si nosotros lo sabemos llevar también hacia algo que nos aporte y que nos lleve a crecer, porque también capaz, muchas veces, esas palabras, esas construcciones que nosotros hacemos, nos pueden llevar inclusive a, o sea, a estar ciegos a muchas cosas porque se vuelven creencias inclusive que no nos permiten avanzar un poco más en temas que nosotros sí podríamos avanzar. Digamos que a esto yo lo llamo como esas historias que nos contamos, ¿sabes? Exactamente. Si yo te Total cuento acuerdo. como parte de mi historia personal, tuve situaciones hace algunos años donde, no sé, entonces yo me decía, oiga, es imposible que usted hable en público, porque es que si usted habla en público, usted no se expresa bien, a usted le va a dar miedo, le va a dar temor. Entonces, esas historias que me contaba, claramente me las empezaba a creer cada vez más. Y si yo sigo sobre esa misma línea, muy seguramente ya no estaríamos hablando hoy tú y yo acá, Exacto. ¿cierto? Total. Hacernos consciente de eso cuando tú llegas y dices, oiga, ¿y yo por qué me repito todo esto? ¿Por qué no me doy la oportunidad de que si en algún punto no tuve una buena experiencia, para el ejemplo, hablando en público, no quiere decir que yo no tenga que hacerlo o no tenga la posibilidad de llegar a explotarlo de una buena manera? Entonces, ahí por eso te tengo dos noticias. La primera es una muy buena noticia y es que eso lo podemos cambiar. Eso es posible Exacto. hacerlo. Es Sí, decir, señor. nuestra mente tiene la posibilidad de ser maleable en ese aspecto. Ahora, la otra noticia, y es el reto, no basta solamente con hablarlo y proponerse. Eso es un compromiso con uno mismo y un trabajo que uno puede llegar a hacer. Entonces, Exacto. maravilloso ese tema y sé que vamos a desarrollar muchas buenas ideas sobre ello. Sí, señor. Alejandro, eso que dices tú es sumamente importante. La primera, la forma en que nosotros estructuramos nuestra mente cuando somos niños, yo siempre digo que nuestra mente viene como una página en blanco y allí comienzan nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros a escribir sobre esa página en blanco y se trata precisamente de esas palabras que frecuentemente escuchamos que se convierten en pensamientos y por ende en acciones. Hacen esa estructura, se interconectan y van unidas a otras ideas.
¿qué pasa? Ahora que dices tú eso, traigo a colación. Cuando yo era pequeña, fíjate tú el poder de la palabra en los cuidadores y en los padres. No te veo, Alejandra. Ya, ya dame un segundo que ya puse, se me clicó la cámara acá, pero ya estoy acá. Sigue. No te me has ido. Ok. Claro. Entonces, fíjate tú, retomando la idea, mis cuidadores, mi abuela, mi madre, mis tíos y hasta mis maestros de primaria y luego en secundaria me decían siempre que yo era una persona muy inteligente. Eso lo escuché yo desde que era pequeña. Siempre escuchaba y esa era la conversación en torno a mí, que era muy inteligente, aprendí a leer a edad temprana y toda esa serie de cosas, era buena estudiante. Entonces yo lo escuchaba y evidentemente yo me lo creí porque lo escuchaba con frecuencia de las personas que me rodeaban. Por ende, yo hoy día, Alejandro, considero una persona inteligente. Yo me describo con ese calificativo y no obstante, actúo como una persona inteligente. O sea, yo me metí en el personaje porque esa es la historia que me contaron y yo me la creí y yo me la seguí contando, la seguí fortaleciendo en mi diálogo interno, que eso tiene mucho que ver con lo que decías tú, qué nos decimos nosotros, el diálogo que establecemos nosotros con nosotros mismos, porque la persona con la que más nosotros hablamos no es con nuestra pareja, no es con nuestros hijos, es con nosotros mismos. Permanentemente vivimos en ese diálogo. Entonces tú decías el poder de la palabra, pero así como una palabra edifica, también puede destruir. Como una palabra te da ánimo, también puede estresarte. Ese es el gran poder que tiene la palabra. Totalmente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Déjame hacerte una pregunta en esa construcción, en esa historia que nos cuentas de cómo tú nací o creciste bajo siempre ese concepto de que era súper inteligente. ¿En alguna oportunidad tuviste que lidiar con alguien o alguna situación que te dijeran, tú no eres inteligente? O sea, que te empezaba a tratar de cambiar, alguna situación donde te hayan puesto a dudar acerca un poco de esto, o era tan fuerte la convicción que ni siquiera, porque somos niños muchas veces y los niños tienen mucha franqueza en su comunicación, entonces puede haber bullying, puede haber, digamos, este tipo de cosas que nos pueden a veces generar. ¿No tuviste una situación donde muchas veces tuviste que volverte a contar esa historia para Sí, confiar y seguir confiando mucho más en ti? sí, sí, yo considero directamente no me lo dijeron, pero en ocasiones me lo hicieron sentir y más que todo relacionado con la inteligencia emocional. Acuérdate que hay una conexión. Entonces, de repente, tu inteligencia intelectual no va de la mano con la inteligencia emocional. Entonces, yo creo que en esos momentos sí sentí de repente como que, epa, ya va. Esta inteligencia me ha funcionado a mí para, por ejemplo, mis relaciones de pareja o algo. O sea, estamos hablando de otro tipo de inteligencia, de las emociones. Sin Claro. embargo, esa convicción ha estado en mí, tatuada en mí, que yo, si te contesto esa pregunta, nunca he sentido que no soy inteligente. Y yo pienso que es como yo actúo. Yo creo que como yo actúo como una persona inteligente, la gente considera también que yo soy inteligente porque me lo han dicho. Es por eso lo que tú dices, yo me lo creí, pero vámonos al extremo contrario, a esas personas que, que cuyas palabras en el hogar o en la escuela con esta cuestión del bullying escolar le viven diciendo tú no sirves, tú no sirves para esto, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres bruto, tú no eres capaz. Y entonces ocurre el efecto contrario que ocurrió en mí. Ahí vamos a lo del poder de la palabra. Allí la importancia de saber utilizar las palabras. A nosotros como padres, Alejandro, no nos enseñan. Nosotros, hoy día hay muchas herramientas para educarte para ser padre, pero a nosotros no nos enseñan a ser padres. Los padres de tiempo de antes le decían cualquier cantidad de cosas a los hijos. O este lo tengo trabajando porque es que este fue un brutico, este no sirve mucho para los estudios. Muchos padres decían eso, dicen, no, eso no pasó nada. Sí, porque después en un futuro ese adulto tiene que lidiar con eso, porque se lo cree, ese es el cuento que escuchó. Claro, y muchas veces no somos conscientes y por eso arrancamos por el tema de esa construcción que nosotros tenemos de palabras, porque a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene.
o no somos conscientes de dónde viene. Entonces yo digo, eh, volvemos al caso, yo sí puedo decir, oye, es que a mí las matemáticas no me gustan porque es que no soy buena para eso, ¿verdad? No me entra, no, digamos que yo me hago esta afirmación y cuando empiezo a razonar un poco más acerca de esa construcción que yo hice, es que esa historia me la he contado toda la vida y venía también de tiempo atrás, ¿sabes? Pero te voy a dar una herramienta basada también, digamos, en pruebas científicas donde uno puede empezar también a sacar un poco más y ser conscientes de dónde viene eso. Y es el poder de la conversación, ¿sabes? Muchas veces nosotros necesitamos conversar, inclusive para escucharnos a nosotros mismos. Y ya no estoy hablando de esa conversación interna, sino, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo los dos, que me hace, así como yo te hablo a ti, las mismas palabras se me regresan y me hacen consciente también de decir, oiga, sí, sabes que sí, yo me he repetido también eso hace muchos años y la verdad, si lo llevamos a la acción, es que yo también le huyo a las matemáticas. Tampoco me da la Exacto, oportunidad, digamos, de decir que sí puedo ser inteligente con las matemáticas, ¿sabes? Y entonces yo exactamente, mismo, o nosotros mismos nos empezamos a encasillar en un papel donde finalmente no se genera. Y para terminar, digamos, esto, y es que nosotros nunca perdemos la capacidad de aprender, porque a veces uno dice, es que cuando somos niños es más fácil aprender. Nunca perdemos esa capacidad, esa siempre está latente. Lo que pasa es exacto, que nuestra misma, llamémoslo, vivencia, voz interna, nos empieza a callar ese aprendizaje. Entonces, por eso exacto. ya no eres tan, te vuelves menos preguntón, te vuelves menos explorador, te vuelves. Nunca hay que renunciar a eso, ¿sabes? Porque a la final de verdad no hay nada preciso para aprender ciertas cosas. Y si te das cuenta, Vivi, o yo lo he visto así, es mi percepción acerca de este tema de mantenerse, uno llamémoslo activo y joven en muchos aspectos. Yo he visto gente cronológicamente de edad más avanzada, pero con una mentalidad de niño impresionante. O sea, una viveza, unas ganas de aprender, unas. Y he visto también gente, lo mismo, cronológicamente, mucho más joven que tú podrías tener en edad, que ya tiene una mente, podría yo inclusive decirlo así, ya así mucho más vieja, porque ya piensan que no pueden aprender un poco más y se empiezan a estancar, digamos, en ese tema. Entonces, conversar siempre es una buena herramienta para mirar en qué punto estamos y cómo podemos reconstruir de en adelante, porque eso es lo que hablamos, esa buena noticia de que podemos cambiar nuestra mente a través de ser consciente del poder de las palabras, pero claramente con una herramienta tan bonita que son las conversaciones y conversaciones poderosas, como bien lo decías hace un instante. Exactamente, porque en nuestro cerebro, Alejandro, ocurre una neuroquímica. O sea, cuando pronunciamos determinadas palabras, las asociamos con algún recuerdo bonito, algún recuerdo desagradable, y produce una neuroquímica, una liberación de neurotransmisores. O sea, la ciencia ya ha demostrado que hay determinadas palabras que tú pronuncias o que las escuchas, porque cuando tú escuchas a otra persona, esas palabras también te quedan a ti. O sea, nuestro diálogo interno más lo que escuchamos de los demás. Y se genera esa neuroquímica. Y bueno, y lo que tú decías es muy cierto, lo de la neuroplasticidad. Antes se pensaba que la persona adulta tenía un límite de aprendizaje y que ya ahí no había más conexiones, interconexiones entre las neuronas, pero está demostrado que científicamente que sí somos capaces, a pesar de que tenemos cierta edad y vamos hacia una edad más avanzada, de permitir que eso ocurra. Fíjate tú, volviendo al tema, porque me encanta sobre lo del diálogo interno, eh, en esto ya estaba pensando, cuando envías una nota de voz, ese es un buen ejercicio de la programación neurolingüística, cuando envías una nota de voz y tú te vuelves y la escuchas. Ejemplo, tú estás hablando con algún familiar y le envías una nota. Después tú escuchas lo que tú le dijiste. O sea, te estás escuchando lo que estás diciendo. Esa es una manera de evaluarte. A veces escucho a las personas, mira, es que yo soy muy tonta, yo soy muy torpe, mira, pero es que mi día hoy ha sido un desastre. Escúchate, escúchate cómo estás hablando. O sea, desde el viernes estoy haciendo un experimento social, que llamo yo. Y hoy
hoy domingo he conversado con unas amigas porque puse un paisaje de un día lluvioso. Estaba lloviendo, yo grabé y dije, colócale una palabra a este paisaje. Muchos me dijeron maravillas de la naturaleza, bendiciones de Dios, y otros me dijeron un día triste, un día gris, un día de nostalgia, un día... Pero ven acá, el día no es eso, eso es la percepción y la calificación o el adjetivo que tú le estás poniendo. Y tú le estás inyectando una emoción a eso, porque asociamos los días lluviosos con tristeza, algunas personas, porque le ponen ese adjetivo y su química cerebral hace que se sienta triste, Es que de hace que se hecho, sienta triste. por lo general, yo te puedo decir que claramente cuando tú inicias el día y un solazo muy chévere, tú dices, oye, qué bonito día, ¿cierto? Diferente a cuando, y fíjate que yo estoy hablando desde mi percepción, ¿no? Diferente a un día lluvioso cuando tú dices, "Ah, hoy el día no está tan bonito". Uh Y -huh. tienes toda la Exacto, razón. El exacto. clima ahí no es bueno ni malo, sino la interpretación que yo tenga de él. Y te vas a sentir así, te vas a sentir nostálgico y triste, Claro, ¿entiendes? claro, totalmente. Pero ahí va la buena noticia y es precisamente, yo te lo cuento, pero he venido trabajando de ello y ya soy mucho más consciente de decir, oiga, el clima es el clima, ¿sabes? Independientemente de que salga o no salga el sol, es como está el Exacto, día y ya más bien es como yo interactúo con él. Bueno, pues también es súper rico tomarse un cafecito caliente cuando está lloviendo. Quizás lo exacto, valoras muchísimo más. Uno empieza a volver a conectar nuevas experiencias con eso que yo tengo y amplío mi horizonte, porque nosotros también hablamos hace un poco antes de conectarnos, y es que yo de acuerdo también a a la construcción que tengo yo mismo, me abro o me cierro algunas oportunidades, porque de exacto, repente, y a todos nos ha pasado que yo digo, me presentan a Vivian, y yo entra, de una vez te juzgo, imagínate, en milisegundos puedo decir, pero es que Vivian es como creída, y ya estoy lanzando un juicio sin atenuante ni nada, sino es referente a lo que yo vengo creyendo de ti. Y me pierdo la oportunidad de conocerte, de ver quién eres y capaz, no sé si has escuchado a veces personas que dicen, oye, pero es que me caía mal y no sé, llegué a conocerla y ahora somos grandes amigos, los sí, mejores sí, amigos, ¿sí? sí, Y dices, sí. ¿cómo? Ah, bueno, date cuenta que Porque eso ya no vas es con un importante. juicio, ya vas con un juicio, exacto. Y es el diálogo, es el cuento que tú te estás echando de la persona, totalmente. Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Que a veces es por referencia de otras personas, que te dicen, te voy a presentar a esta persona, pero mira, esa persona es así, así, así. Y ya tú vas con ese poder de esa palabra, ya vas con ese juicio hecho, ¿verdad? Y vas y dices, bueno, sí, esta persona es, y no permites hacer esa conexión. Sí, mira, yo te digo, este tema es maravilloso, de verdad. A mí nadie me enseñó cómo me tenía que hablar. Me explico, volvemos a lo que hemos hablado en programas anteriores. Me enseñaron a leer en primaria, me enseñaron a sumar, me enseñaron, pero no me enseñaron a hablarme, no me enseñaron cómo tenía que ser ese diálogo. ¿Me explico? ¿Cómo tenía yo que hablarme conmigo mismo? A mí misma, perdón. Fíjate tú que yo hago un ejercicio que creo que lo nombramos en un programa, en una oportunidad, que es cuando me levanto, que llamas tú el Ah, desayuno el desayuno emocional, hablamos emocional. después. Exacto. Mira, y un ejercicio es mirarte al espejo y decirte a ti misma, te amo, o qué bonita estás, o qué valiente estás. Una vez se ve, ay, pero yo sí me veo vieja hoy, ay, qué pelo tan horrible. Sí, y vas a salir a la calle sintiéndote horrible, sintiéndote vieja, sintiéndote fea, ¿entiendes? Entonces, yo hice ese cambio, ese desayuno emocional, y no, digo, bueno, mira, estás muy guapa, Miriam. Y me voy diciendo esas cosas, ¿verdad? Que no es narcisismo. Lo que pasa es que antes nos enseñaban que el que se miraba al espejo decía que se quería, muchacha, tú estás como que rara, o muchacho, tú estás medio raro diciéndote esas cosas. No, nosotros lo necesitamos precisamente por lo que te hablo de la neuroquímica. Tú sales de tu casa escuchando afirmaciones positivas que salen de tu boca y
las que percibes si vas en el carro y quieres poner alguna afirmación positiva, escucharla, Ojo, hacer decreto. Mira, te cambia el día totalmente. Te cambia el día. no, Por eso es que Alejandro, yo no escuché más noticias ni antes de acostarme, ni en la mañana. No, 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 no. Malas noticias no. O sea, eso no le meto yo a mi cerebro cuando salgo a trabajar o cuando salgo a hacer cualquier cosa. Fíjate tú, yo contemplo un amanecer y ahí le tomo la foto y digo, mira, hoy va a ser un día maravilloso, lleno de bendiciones, y yo me dibujo y visualizo el día como lo quiero tener. ¿Me explico? Y a mí me ha funcionado. ¿Por qué? y Porque es el eso cuento que que, yo me estoy echando. no, de acuerdo, y eso que mencionas tiene una estructura supremamente fuerte, porque es que uno a veces puede juzgar eso y dice, no, pero ¿cómo va a ser que todo es positivo y cómo puede pasar todo eso así? Eso no tiene fundamento y tiene un fundamento de estructura supremamente fuerte, porque no queremos decir que si tú tienes una adversidad, si tienes algo que te está generando, claro que hay que reconocer la emoción y Claro, claramente tengo que saber y sentirla en ese momento, pero no quiere decir por ello que es que entonces yo tenga que estar anclado a ciertos estados y lo hablamos también acá en un conversatorio, ni siquiera el mismo de la felicidad, sino uno como ser humano tiene que vivir cada una de las cosas. Pero bien lo que acabas de mencionar, porque, y estábamos súper conectados porque te doy unas pautas importantes acá. Primero, mide muy bien las palabras con las que te refieres a ti mismo. Y tú ya acabaste de explicar por qué es importante eso, ¿verdad? Ahora, tienes que también ser consciente y recordar que muchas veces también te equivocas. O sea, de eso que creemos, de eso que tenemos, no, debemos ser conscientes que muchas veces nosotros también nos equivocamos. Una de las formas de hacerlo es también eh, tomar perspectiva, que es decir, mirarme un poco desde lejos también. O sea, un ejercicio que tú planteabas era, escúchate un audio, eso es tomar perspectiva y decir, oiga, yo cómo estoy hablando, ¿cierto? Pero también yo podría ser mucho más consciente de esta conversación que estamos teniendo y decir, oiga, cómo estoy hablando, cómo me estoy percibiendo. O sea, soltar un poquito el piloto automático y hacerme ese autoanálisis y entender que puedo ser muchísimo más allá. ¿Y cómo lo hago? A través de la conversación. Es una buena herramienta, pero la conversación en su hábito natural. Es decir, eh, yo ya sé que una conversación contigo, Vivi, me aporta, ¿cierto? Porque exacto, nosotros exacto, tenemos la capacidad de escucharnos, de hablar, de entendernos, de debatir, de bueno, pero nos da esa oportunidad de tener una conversación que al final te va a dejar algo, ¿cierto? Te va a construir o a reconstruir en muchos sumar, aspectos. exacto, exacto, Exactamente. Ahí es cuando la conversación se vuelve muchísimo más eficaz y podemos hablar precisamente de conversaciones que se vuelven mucho más poderosas y me hacen realmente empezar a transformar eso que yo soy. Entonces, estamos en línea con esas tres, cuatro pautas que quería darte. exactamente. Bueno, Alejandro, mira, y ahora que dices tú eso, porque una cosa va relacionada con otra. eh, yo he cambiado mucho mi vocabulario y se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi madre, se lo digo a mis familiares. El lenguaje que usamos es sumamente importante. El cerebro no distingue de juegos. El cerebro se cree todo lo que le dices. Nuestro inconsciente, el subconsciente, se cree todo lo que le decimos. ¿Entiendes? Fíjate tú que, como te decía antes de iniciar el programa, que a mí no me gusta que me digan guerrera. A mí no me gusta que me digan guerrera. Yo soy sobreviviente de cáncer y mucha gente cuando se iba a referir a mí por ese proceso, me decían, tú eres una guerrera. No me gusta que me llamen guerrera hoy día, porque o sea, tu cerebro, la neuroquímica del cerebro, ¿qué se te viene a ti a la cabeza cuando te dicen guerrero? Guerrear, luchar, Guerra, debatir, guerra, batalla. No, entonces, guerrear todo el tiempo, luchar, batallar. No, 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 no. Igual como cuando la gente dice la lucha contra el cáncer. No, esa palabra hay que cambiarla, mira, por transitar un proceso, vivir un proceso. ¿Me explico? Yo utilizo más la palabra valiente, de valentía, virtuosa, de virtud, o sea, de cosas positivas. Eso lo aprendí de un tiempo para acá. Al igual que cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás?
y ahí sobreviviendo, llevándolo. Ay, no, es sobreviviendo, guerreándolo. no, 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 ¿qué es eso? No, 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 viviendo. O sea, ¿cómo estás? Bien. Es que no sabemos contestar. ¿Por qué? Porque entonces vienen las palabras de autocompasión, que eso ya es otra cosa. O el de la manipulación o el victimismo. ¿Entiendes? Entonces aquí estoy, pasándola, tú sabes, sobreviviendo. No, 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 no. Esas palabras no me gustan. Igual cuando tú le dices, cuando escuchas que alguien te dice poco a poco, ahí vamos, que te viene a la cabeza cuando a ti te dicen poco a poco, que la cosa No, va no, muy no, lenta, de ¿verdad? acuerdo, Lento. Es mejor decir a paso firme, paso a paso, pero paso seguro. Porque eso se lo cree el cerebro. Ese es el cuento que tú te echas. Eso es lo importante. Cuando yo aprendí eso, mira, cambié mi lenguaje totalmente. Y de hecho, estaba leyendo, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero dice que cuando tú aprendes a hablarte bonito, te ves bonito y te sientes bonito. Cuando tú totalmente. vives una vida de alegría, si eres alegre, vives una vida de alegría. Cuando te Mira, dices palabras bonitas, te sientes bonito. nosotros ya, digamos que hemos sido claro que esa primera conversación, digamos que debería ser analizada la de nosotros mismos, la de uno mismo, ¿no? Esta es la primera conversación que uno debería empezar a revisar y entender de verdad cuál es la historia que yo me cuento todos los días, ¿verdad? También lo dijimos en algún momento cuando hablamos de nosotros acerca de nuestros pensamientos. Nosotros tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios, de Uh los -huh. cuales nosotros repetimos esos mismos pensamientos al día siguiente, casi que un 80% de los mismos pensamientos, y de esos eh, prácticamente el 85-90% son negativos, que es cuando uno empieza a replantearse un poco. ¿Cómo uno empieza a bajar eso? Tú lo acabas de decir también. Bueno, empiezo a analizar las cosas y vaya, yo veo noticias mañana, tarde y noche. Bájele a una, bájele a una, o sea, ya sean las de la mañana, las de la tarde, y se va a dar cuenta si le genera un cambio positivo, bájele a otra y bájele a otra y empieza a mirar cuáles son esos puntos que están generando en mí cosas que no me aportan. Pero entonces iba yo más, y ya como para ir de pronto, darle un poco de cierre a este tema, y es que las otras conversaciones que tenemos ya con los demás, hay que tener en cuenta ciertas cosas, ciertos principios. Y de hecho tomé nota de alguno, porque al final la conversación se convierte en un arte. Para que usted la pueda disfrutar de una manera adecuada, lo invito a lo siguiente. Primero, no se ofenda con lo que piensa el otro. Abrace a quien lo contradice, que es abrazar esa diferencia. Nosotros podemos expresar lo que sentimos. No por eso me puedo ofender porque tú tengas un concepto distinto de algo. Capaz entonces por estar enfadado me pierdo más bien es una buena conversación. Y no hable tanto para convencer, sino para disfrutar, ¿verdad? Porque Uh todos -huh. nosotros siempre hablamos, nos gusta hablar acerca de nuestra verdad, pero entonces entender que hay que disfrutarla quizás nos lleve a apreciar mucho más ese ejercicio de razonamiento. Exacto. Te voy con dos más para que la tengas en cuenta. Eh, la conversación la podemos usar como un espacio vital para precisamente, inclusive juzgar nuestras propias ideas, porque vuelvo y te digo, cuando yo te cuento a ti una idea, de repente me la estoy escuchando y digo, oiga, si no, tal vez no era como ese enfoque que quería darle, entonces yo puedo disfrutar también de eso, listo. Es, No confundir lo bello con lo cierto, conservar un pensamiento crítico pero vivo, o sea, tiene que ir con eso. Y lo más importante de todo esto para mí es reflexionar sobre lo que aprendimos del otro en esa conversación. Algo tuvimos que aprender y algo nos debe dejar una conversación de esta. Entonces, entender que yo también tengo que estar preparado para la conversación con los demás me da un plus importante sobre el poder de las palabras e inclusive de cómo yo puedo empezar a analizarlo y hacer cambios también en aquello que yo empiezo a descubrir y en aquello que yo quiera trabajar. exactamente. Mira, y lo que tú dices, bueno, esos principios claves, por lo menos yo agregaría allí, bueno, compensaría la parte de responsabilidad. Nosotros tenemos que estar conscientes del impacto que nuestras palabras
producen en los demás. O sea, tenemos que ser cuidadosos y tener empatía, respetar límites, como bien lo dices tú. O sea, respetar límites, el hecho de que yo piense de una manera, no puedo a ti obligarte a que tú pienses igual. Yo tengo De que acuerdo. respetar. Y eso del impacto de las palabras en las otras personas es muy importante, porque tanto las palabras, lo que se dice como se dice, porque también la tonalidad con que tú dices las cosas tienen, causan mucho impacto en las otras personas. Entonces yo considero, Alejandro, que estos son unos temas extremadamente importantes porque en realidad nosotros somos seres gregarios. Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros no Totalmente, vivimos claro. aislados. Entonces necesitamos saber estas herramientas, conocer de esto, del poder de la palabra, del impacto que producen otras personas. Debemos conocer que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y podemos generar cambios. Debemos conocer que está muy relacionado el lenguaje con los pensamientos, las emociones y por ende con las acciones. ¿Por qué? Porque lo que yo me digo a mí, ¿verdad? Lo que yo pienso, este, lo siento, lo siento y lo acciono. Pensar, sentir y actuar. Entonces yo digo que la torre de control está por aquí. Por acá es donde tenemos que empezar a darle una estructura. Estaba oyendo yo a Ismael Cala, me gusta mucho, Ismael Cala, que él dice que cuando la gente dice, yo digo lo que pienso, él dice, hay que tener mucho cuidado con esa gente. Tú no puedes decir, soltar lo que piensas. O sea, tienes que darle estructura y forma a tus pensamientos y luego hablar. Porque si tú vas a decir todo lo que piensas, te vas a llevar el mundo por delante. Te puedes meter en graves problemas. Entonces, una persona tiene que depurar las palabras que tiene ahí, el tropel de palabras, armarse el pensamiento y hablar. Eso lo hace una persona con inteligencia emocional. Que ya ese es otro tema, Alejandro, que desde ahora mismo te voy a comprometer para que hablemos en otra oportunidad. No, no, absolutamente, porque sí está, de hecho hoy lo hablamos, porque está muy relacionado. Las palabras las historias que nos contamos, las palabras que nos decimos, van impresas de emociones. Es más, y esas emociones van impresas de sensaciones, de olores, de situaciones. Mira, hay cosas que tú puedes escuchar una canción y te pones triste y ni siquiera sabes por qué. Y cuando Exactamente. empiezas a recordar y es, claro, es que fue una Asociarlas, situación que claro. yo pude haberme olvidado inclusive de ciertas palabras o ciertas cosas, pero no de la situación. Esa está ahí y a veces ni siquiera yo mismo, por el mismo piloto automático, me doy cuenta por qué pasa, ¿cierto? Pero por supuesto, dejémoslo para otro conversatorio. Hoy particularmente me gustó mucho el hecho de resaltar que debemos tener, yo no digo un cuidado súper crítico en el tema, sino una invitación más bien a que reflexionemos acerca de cómo nos hablamos nosotros primeros mismos y cómo está siendo nuestra conversación realmente con el entorno. Vivirla, gozarla, entenderla. Y dentro de las otras buenas noticias que también me gustaría dejar aquí es que el poder recordar esas historias que nos contamos es también la posibilidad de editarlas. Como cuando tú editas una película, pues tú vas a tu película y entonces empiezas, esta escena me gustó, ¿sabes qué? Esta escena no me gustó. Tienes el Exacto. derecho de editar esa escena y reconstruir, digo yo, tu pasado, si así lo quieres llamar, y bajarle volumen a esas escenas que no te están aportando nada en la vida. Es decir, o es más, sacarles el aporte que se están dando, pero bajarles el volumen o sacarlas de tu película si ya definitivamente no son importantes para eso. Para eso nos sirve también, digamos, gran parte de lo que hablamos hoy y entender que una de las riquezas que tenemos como seres humanos, bien lo dijiste, es que nos encanta la comunicación. Entonces, ya que estamos Exactamente. en esto, hacer la mejor manera de comunicarnos. Tú estás en un país, yo estoy en otro país, pero créeme que siento realmente que me estoy tomando un café contigo, independientemente Sí, de que señor. nosotros estemos a algunos pocos kilómetros de distancia. Pero a fin de cuentas Exactamente. nos comunicamos y eso es lo que, eh, inclusive también un programa que nosotros hablamos sobre la comunicación, que está ya roto fronteras gracias a temas como la tecnología. Pero bueno, Exactamente. ese tema Sí, también ya fue charlado ahí.
Me encanta hablar contigo, Vivian, acerca de esto, el poder de las palabras. A manera de conclusión, no sé si nos quieres dejar también un mensaje. Bueno, como conclusión me gustaría decir que la palabra es una herramienta sumamente importante y por ser una herramienta importante tenemos que hacerla nuestra aliada. Eh, a partir de hoy invito a nuestra audiencia a que revise su diálogo interno, a que revise cómo se está hablando, qué cuento se está echando, porque ese es el que va a generar el pensamiento, la emoción y por ende la acción. Que comencemos a cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? Y comencemos a usar las palabras que nos ayuden a liberar esos neurotransmisores que nos conecten con la alegría, con el optimismo. Bien lo decías tú, no siempre estamos prestos a que las ocasiones sean de pura felicidad. Pero una cosa que he aprendido yo, Alejandro, y lo quiero dejar aquí, es que tenemos el poder de elegir cómo sentirnos. Y que si tú te enriqueces con palabras positivas, con afirmaciones, si tienes este conocimiento, cuando llegues a pasar por un momento difícil, ya conoces el camino de regreso. Y eso es muy importante. Ya conoces el camino de regreso a retomar nuevamente tu control, tu calma, hablarte bonito. Y hay dos palabras que me gustan mucho usar. Confía y suelta. Tú sueltas y sientas que liberas. Tú confías y te conectas con la fe. Esas palabras tú misma, o sea, dígaselas a usted misma, confía, ten calma, ten paz y de verdad, funciona. Confía y suelta. Mira que Uh -huh. muy poderosas esas palabras, de verdad Sí, que sí. señor. Y yo te puedo decir también, a manera de conclusión, porque quisiera reforzar el hecho de que no solo con proponernos las cosas se van a dar, sino con ese esfuerzo y esa repetición que yo puedo llegar a tener y el trabajo que hago conmigo, se dan realmente, y yo te puedo dar testimonio de ello porque cuando yo empecé a analizar todos estos temas, habían pensamientos, muchos pensamientos negativos que me invadían y cuando yo empecé a entender el por qué me invadían era porque es que yo todos los días, muy sagradamente, cogía la película y volvía y la colocaba, o sea, me la volvía a repetir, muy sagradamente todos los días cuando dije, bueno, ya estuvo bien porque ese recuerdo ya pasó. Entonces, ¿por qué me Exacto, lo repito todos los días? Cuando hice más conciencia de ello, con repetición y precisamente con lo que hablamos, llegó un punto en que no volví a escuchar esa película. Sé que está ahí, no hay ningún problema ya en este momento porque está ya donde debe estar, allá en el pasado. Pero ya es una película que me pongo todos los días y ya es algo que me permite soltar precisamente y me ha ayudado a confiar mucho más en mí. Entonces, exacto. esto realmente llevado a la acción es una maravilla, te lo cuento. Sí, señor. Sé que tú también es que tú lo vives, lo gozas. Sí, Entonces, por eso la invitación es de verdad a nivel de corazón y con todo el amor del mundo es a que lo hagan, a que lo experimenten realmente también y capaz nos compartan sus experiencias a través de los comentarios que nos dejen acá. Nosotros exacto. estaremos felices de recibirlos y bueno, Vivi, una vez más contigo, me encantó este espacio, este programa. Desde acá te digo que me voy nuevamente con muchos aportes de esta conversación y espero verte y que nos veamos en muchos espacios más. Exactamente. Y te doy las gracias, Alejandro, por aceptar la invitación a este espacio, que es nuestro, obviamente, porque somos coach en el mundo, de gran aporte, donde ofrecemos herramientas. Aquí vamos a dejar el programa colgado para que las personas dejen sus comentarios, le den like, se suscriban y bueno, y sigan aprovechando este material que de verdad, sin duda alguna, es súper valioso. Alejandro, no me queda otra cosa que desearte que termines de pasar un domingo maravilloso y darte las gracias una vez más. Y ya sabes, vas a ser mi próximo invitado para el programa de inteligencia emocional. Ya te estoy comprometiendo aquí, públicamente. Absolutamente. Hablemos acerca de ese tema que es grandioso y bueno, Sí, señor. eh, lo mismo para ti. Pasa un excelente día, una excelente semana
y lo mismo para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Ok. Muchas gracias, Alejandro. Feliz día.